Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a clase más de FIAS Math. Hoy día vamos con una clase sobre lo que vendrían siendo tipos de fracciones. Estudiaremos la fracción propia, la fracción impropia, la decimal y la fracción mixta. Así que sin más vuelta, vamos a ello. Primer tipo de fracción. La fracción, como dice bien acá su nombre, la fracción propia. Una fracción propia es una fracción, fíjate bien, me dicen, mira, ¿sabes qué? Tiene una fracción de la forma a sobre b. Ya, esto es para generalizar. Tenemos una fracción de a sobre b y me dicen que el módulo de a tiene que ser menor que el módulo de b. Ahora, recordemos que este es el numerador y lo de abajo es el denominador. Por lo tanto, yo te voy a ir hablando todo el rato de numerador y denominador. Lo que me dicen acá en el fondo, en una fracción propia, es que el numerador, es decir, el número de arriba, tiene que ser más pequeño que el número de abajo. ¿Sí? Y el valor absoluto, sin importar su signo. Ojo con aquello, porque muchos tienden a pensar de que tiene que ser positivo o negativo. No es así. Ahora, veámoslo en un ejemplo acá. Veamos. Me dicen que a tiene que ser menor que b. Por ejemplo, un medio vendría siendo una fracción propia. Veamos otro ejemplo. 10 sobre 40 también sería una fracción propia. Otro ejemplo. No sé, 5 sobre 6 sigue siendo una fracción propia. ¿Por qué? Porque en todos esos casos, en los tres casos que estoy colocando acá, se da justamente de que el número de arriba, el numerador, es menor que el número de abajo. Ahora, ¿qué ocurre si yo hubiese colocado un número negativo? Por ejemplo, vamos a colocar otro ejemplo. Si yo te digo menos 2 cuartos, ¿sigue siendo una fracción propia? Sí, porque acá no se están hablando del valor absoluto, es decir, no me importa el signo, simplemente me fijo en el número. El número 2 es menor que el número 4, por lo tanto es una fracción del tipo propia. Por caso contrario, las fracciones que son del tipo impropia, como acá sale su nombre, es totalmente lo contrario. Tenemos una fracción a sobre b, vamos a darle un poquito más de grosor, ahí sí. Una fracción a sobre b, vamos a poner algunos ejemplos, y una fracción impropia, lo que ocurre es que el numerador, ojo con esto, el numerador es mayor o igual al denominador. ¿Sí? No vamos a tomar el caso igual, eso sí, porque ahí se le llama una fracción entera, pero en este caso no lo veremos así. Veremos simplemente que es mayor una fracción impropia, es decir, el numerador, el número que va arriba, es mayor que el número abajo. Veamos, si yo digo, no sé, 6 sobre 4, es una fracción impropia. Si yo digo 12 sobre 3, sigue siendo una fracción impropia. ¿Sí? Entonces, yo podría darte muchos ejemplos, no sé, de 106 dividido en 30, también sigue siendo una fracción impropia. Porque en todos esos casos se da de que el número de arriba, ojo, sin importar el signo, no importa el signo, el número de arriba llamado numerador es mayor que el denominador, que es el número que está abajo. Es así de simple. Entonces, la fracción propia, el número de abajo es mayor que el de arriba, y en la impropia, el número de arriba es mayor que el de abajo. Esas son las fracciones propias o impropias. Vamos al otro tipo de fracción. Tenemos la fracción decimal. Dice, a sobre b es fracción decimal si b es una potencia de 10. Ojo, me están diciendo a sobre b. Escribamos acá a sobre b. ¿Y qué significa de que b sea una potencia de 10? Bueno, te lo explico en un ejemplo acá. Básicamente eso significa de que, por ejemplo, podría ser 1 partido en 10. O, no sé, 6 dividido en 100. ¿Y por qué? Porque el 100 es potencia de 10. ¿Y por qué se le llama potencia? Porque básicamente 10 por 10 es 100. O, por ejemplo, 10 elevado a 2 es 100. A eso se refiere. Básicamente, si el denominador puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000, puede ser 1.000.000, lo que sea. Y el número que va acá arriba da igual. Yo podría poner, no sé, un 50, acá podría poner un 6000, no sé, el número que sea. Y lo que ocurre básicamente es que se le va a llamar fracción decimal, básicamente a la fracción cuyo denominador, es decir, el número que va abajito, es una potencia de 10. Y finalmente tenemos la fracción mixta, o también conocida como número mixto, que es esta fracción que tenemos acá, ¿sí? Dice, las fracciones impropias pueden escribirse de la forma que está acá, con a, b y c perteneciente a los enteros, es decir, 1, 2, 3, o también número negativo. Y con b distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no se indetermina. Ok, para que sea un número mixto, básicamente es de esta forma. Tú dirás, oye, ¿qué es eso? Bueno, te lo explico a continuación, ¿ya? Porque por algo estás acá para entenderlo mejor. Uno dice c es igual, perdón, c sobre a, b, perdón, de a sobre b. ¿Cómo sería esto en un ejemplo con números? En un ejemplo con números.
Por ejemplo, 2, 1/2. Ese es un número mixto. Está conformada por una parte entera y por una parte de fracción. Ahora, ¿cómo se transforma esto a una fracción? ¿Cómo se transforma esto a una fracción? Bueno, acá están las instrucciones. Mira, fíjate bien lo que me dicen acá. El C se multiplica por B y se le suma el A. Mira, C por B más A. ¿Cómo se hace aquí? Yo digo 2 por 2 más 1. De esa manera, en el numerador va eso. 2 por 2 más 1. Y abajo queda el mismo denominador que estaba, que era ese 2 que está ahí. Lo dejo justamente en ese sector. Entonces, esto es igual a 2 por 2, 4. Ojo, 2 por 2, 4 más 1, 5. Son 5 medios. Ahora, quiero que esto lo entiendas bien, porque las fracciones, los números mixtos son un poquito complicados de entender. O sea, son un poquito complicados no de interiorizar si tú no lo entiendes. Veamos a qué me refiero con 2 enteros, 1/2. Supongamos que tengo cuadrados. Cuadrados, otro cuadrados y otro cuadrado. Así. ¿Qué significa 2 enteros, 1/2? Significa de que tengo un cuadrado, 2 cuadrados, que eso representan al número 2. 2 unidades. Tengo 2 unidades, 2 partes enteras. Eso es lo que tengo. Y supongamos que ese cuadrado yo lo voy a cortar a la mitad. Entonces tengo solamente esa parte de ahí. Entonces esta fracción que está acá arriba, que son 2 enteros, 1/2, son 2 partes enteras más la mitad de otra. Ahora, tú dirás, ¿y esto es lo mismo que decir 5 medios? Sí, es lo mismo. Fíjate bien, mira. Voy a dividir esto a la mitad. Y tengo, fíjate bien, 1/2, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios. Por lo tanto, este número mixto representa exactamente lo mismo que la fracción. 5 medios o 2 enteros y 1/2. ¿Sí? Veámoslo con otro ejemplo. ¿Sí? Veámoslo con otro ejemplo. Voy a ponerte acá otro ejemplo. Y vamos a escribir 3, 1/4. 3 enteros y 1/4. Es decir, son 3 unidades más 1/4. ¿Cómo se resuelve esto? 3 por 4. 3 por 4 más 1. Te repito, se multiplica eso por eso y se le suma el número que está arriba. Y en el denominador queda exactamente el mismo número que estaba originalmente, en este caso un 4. 3 por 4, 12, más 1, 13. 13 cuartos. Ahora, ¿será esto lo mismo que verlo como un número mixto, así de esa manera? ¿O verlo como esta fracción que está acá? Veamos. 3 enteros, 1/4. Vamos a escribir cuadrado nuevamente. 1 cuadrado, ¿cierto? 2 cuadrados. 3 cuadrados. Y voy a escribir 1/4 cuadrado acá. ¿Por qué? Si son 3. Bueno, porque tengo que pintar 3, que representa juntamente la unidad 1, 2, 3 y 1/4. Y ese 1/4, como lo saco, dividido un cuadrado, lo voy a dividir en 4 partes. Y esto vendría siendo 1/4. Eso es la cuarta parte. Insisto, acá tengo 3 unidades. Y ahí en ese pedacito tengo 1/4. Tengo 3 enteros y 1/4. ¿Será lo mismo que decir 13 cuartos? Veamos. Vamos a dividir todos los cuadraditos en 4 partes. Y vamos a contar cuántas cuartas partes tengo. Fíjate bien, tengo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 cuartas partes. Por lo tanto, hablar de número mixto o hablar de fracción, en este caso son totalmente equivalentes y puedes ir de una a la otra. ¿Sí? Ok, entonces hoy día estudiamos en esta clase fracciones propias, fracciones impropias, fracciones decimales y fracciones mixtas o también conocidas como número mixto. Deja montar la clase de hoy día hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.